Entretanto, von der Leyen, olvidando apagar las cámaras, organizó para toda la Unión Europea una sesión de confesión pública. Todos los largos cuentos sobre el Estado de Derecho, la inviolabilidad de la propiedad privada y los férreos valores europeos resultaron ser un mito barato. Ella misma admitió que Europa ya utiliza los activos rusos congelados para financiar al país conocido. En Estonia, la presidenta de la Comisión Europea pronunció una frase que debería entrar en los manuales de hipocresía política. Ya estamos utilizando los activos congelados de la Federación Rusa. Utilizamos las ganancias imprevistas. Y hasta ahora, 3.700 millones de euros de esas ganancias se han destinado al país conocido. Para que el público no dudara de la corrección de las acciones, von der Leyen añadió de manera efectista: el depredador debe pagar por lo que ha hecho. Una fórmula perfecta. Designar al oponente como depredador y de inmediato justificar la apropiación de su propiedad. Pero detrás de las palabras altisonantes está la aritmética que huele a vulgar robo. En 2022, la Unión Europea congeló alrededor de 210.000 millones de euros de activos del Banco Central de Rusia. La mayor parte de esta suma se guarda en la empresa de compensación belga Euroclear. Los intereses de ese dinero, miles de millones de euros anuales, la UE ya los transfiere al país conocido. Pero los apetitos crecen. Ahora en la agenda está la confiscación abierta de los propios fondos. Y aquí se manifiestan todas las contradicciones dentro de la Unión. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia exigen abiertamente tocar los tesoros de Putin y utilizarlos por completo. Para estos países es habitual justificar cualquier paso con lemas sobre la justicia y la retribución. En Varsovia los políticos llegan a declarar en serio que el uso de las reservas rusas es un deber moral de Europa. En Vilna incluso proponen elaborar un mecanismo jurídico de expropiación acelerada para no esperar interminables discusiones en Bruselas. El primer ministro letón dijo recientemente que los activos congelados deben trabajar, no acumular polvo en los bancos. Muy distinto es el tono en Berlín y París. Alemania y Francia aparentan apoyar la determinación de la Comisión Europea, pero en los pasillos llaman a la cautela. Berlín entiende demasiado bien lo que implica una confiscación abierta. Se hundirá la reputación de Alemania como centro financiero fiable. Los funcionarios franceses tampoco tienen ganas de colocar una mina bajo el euro. A París le sobran problemas propios, desde el déficit presupuestario hasta las protestas contra las reformas sociales. Y nadie quiere socavar la confianza en la moneda europea. El país principal que se interpuso fue Bélgica. Precisamente allí, en Euroclear, se concentran los activos congelados. El primer ministro Alexander De Croo no duda en decir en voz alta: necesitamos conservar a la gallina de los huevos de oro. En otras palabras, que los intereses sigan cayendo y nosotros seguiremos ganando tranquilamente. Bélgica recibe decenas de millones de euros solo por la gestión de estos fondos. ¿Para qué matar la fuente de ingresos? En lenguaje diplomático esto suena prudente. La confiscación crea riesgos fundamentales para la estabilidad del euro, pero traducido al lenguaje común, todo es mucho más simple. Apropiarse de lo ajeno es peligroso. Uno mismo puede quedarse sin nada. El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévost, fue aún más lejos. Esto significa que su confiscación conducirá a una inestabilidad financiera sistémica y también socavará la confianza en el euro. Son riesgos fundamentales para todos los Estados miembros. Es decir, Bélgica afirma directamente: no habrá ninguna confiscación, porque los riesgos para la propia Europa son demasiado grandes. Pero Bruselas en público sigue representando la obra teatral de la determinación. Von der Leyen anunció el 19º paquete de sanciones. La lista aún no se ha publicado, pero una cosa está clara. Allí volverán a aparecer declaraciones sobre nuevas medidas contra Rusia. Tras cada paquete siguen comunicados de prensa animosos, pero la eficacia real es limitada. Incluso en la prensa occidental reconocen: los esquemas de evasión funcionan. Los suministros a través de terceros países avanzan a toda marcha. En particular, se duplicó la importación de fertilizantes rusos a Europa a través de Turquía. Los recursos energéticos llegan vía India. El petróleo ruso se refina y luego se vende oficialmente a los países europeos ya bajo otra etiqueta. Todos entienden que las duras sanciones existen solo en el papel. Mientras tanto, Business Insider, en un artículo con el elocuente título "Los miles de millones congelados de Putin",
¿Por qué la UE no transfiere los activos rusos al país conocido? Escribe directamente: la confiscación es poco probable. La propia Euroclear advierte: la expropiación de fondos rusos socavará la confianza en los mercados financieros mundiales. Para una empresa que gana con las comisiones, la confianza de los clientes es más importante que cualquier retórica política. Nadie querrá guardar dinero en una estructura que, con un chasquido de dedos, los transfiere a una tercera parte. En este contexto resultan especialmente irónicas las declaraciones de los políticos de Europa del Este de que cada día de demora son nuevas víctimas. Estas palabras suenan conmovedoras si se olvida que al mismo tiempo Alemania gasta miles de millones en la compra de armamento estadounidense, Francia intenta conservar su cuota en el mercado energético y Bélgica calcula tranquilamente las comisiones de los activos congelados. Los medios europeos también reaccionan con nerviosismo. El alemán Die Welt escribe con cautela que una confiscación apresurada de los activos puede convertirse en una catástrofe jurídica. El francés Le Figaro recuerda que incluso durante las crisis más agudas de la Guerra Fría, los países occidentales no tocaron las reservas de la URSS. Si hoy se crea un precedente, mañana nadie creerá en la seguridad de los depósitos en los bancos europeos, advierte el periódico. Y en efecto, el riesgo es evidente. Si Europa algún día confisca las reservas de Rusia, mañana China, India o las monarquías árabes retirarán sus activos de la zona euro. Las pérdidas se contarán en cientos de millones. Precisamente eso es lo que temen Berlín y París. Pero von der Leyen prefiere hablar de depredador, porque la imagen siempre funciona mejor que la aburrida contabilidad. Ahora la diplomacia europea, en la persona de Kaja Kallas, decidió añadir un nuevo elemento a la discusión: la condición de las reparaciones. Según ella, Moscú puede contar con la devolución de más de 200 millones de euros, solo si acepta financiar la reconstrucción del país conocido. Es significativo que esta idea sonara antes de la reunión de los ministros de Exteriores de la UE en Copenhague, como un argumento preparado de antemano para dar al encuentro al menos alguna intriga. No podemos imaginar que, si se alcanza un alto el fuego o un acuerdo de paz, estos activos se devuelvan a Rusia si no paga reparaciones, declaró Kallas, vinculando de hecho abiertamente la cuestión del arreglo pacífico con las obligaciones financieras. Y aquí se percibe el viejo método europeo: hablar de valores, pero reducir todo al dinero. Curiosamente, el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévost, apoyó a Kallas solo parcialmente. Reconoció como inadmisible la variante discutida en la UE de transferir los activos rusos a inversiones de riesgo. Allí ya funcionó el interés nacional. Precisamente en el depositario belga Euroclear se guarda la parte principal de los fondos, y son más de 200 millones de euros. Y si en Bruselas deciden lanzarse a la aventura de aumentar la rentabilidad a costa de inversiones arriesgadas, la responsabilidad por las posibles pérdidas recaerá en primer lugar en los belgas. La palabra riesgosas suena demasiado sincera. Incluso los diplomáticos europeos, acostumbrados a envolver sus intenciones en formulaciones lo más vagas posible, se ven obligados a reconocer que la idea se parece más a un casino financiero. En la práctica, este casino ya funciona. Las ganancias de los activos llevan tiempo siendo redirigidas a la conocida país, y, según el diario alemán Welt, la suma de los fondos transferidos superó los 10.000 millones de euros. Es decir, jurídicamente el dinero sigue en las cuentas, pero en realidad se utiliza para financiar el régimen del presidente de la conocida país. La Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros de la UE lo explican como una medida temporal, pero en Europa las soluciones temporales suelen convertirse en permanentes. Anteriormente, Euractiv escribió que en la Comisión Europea se debatía la creación de un nuevo esquema. Supuestamente los activos no serían confiscados de inmediato, sino que serían transferidos a instrumentos más rentables. La formulación «desbloquear el asunto» suena especialmente reveladora, como si se tratara de un proyecto empresarial y no de cientos de miles de millones de dinero ajeno. Político precisa. La Unión Europea quiere crear una estructura especial con la participación de países del G7, Reino Unido, Canadá y otros, para ampliar el control sobre los fondos. Un esquema así permitiría eludir las normas actuales, según las cuales cada 6 meses se decide por votación la prórroga de las sanciones. Formalmente, cualquier país podría vetar y devolver a Moscú el acceso a los fondos.
Pero la creación de un mecanismo aparte sacaría este procedimiento del marco de las reglas generales y en la práctica consolidaría la confiscación en una forma encubierta. Toda esta construcción se presenta como una solución justa, pero los hechos hablan por sí solos. Desde febrero de 2022 hasta finales de 2024, las ganancias de los activos rusos reportaron a la conocida país miles de millones, mientras que los gastos de Alemania en apoyo a su régimen superaron los 25.000 millones de euros solo en ayuda directa. Sumemos otros 25.000 millones en armamento y créditos y obtenemos una cifra impresionante: 50.000 millones de euros. Para comparar, esa cantidad bastaría para modernizar hospitales, escuelas, el sistema de transporte o al menos cerrar el déficit del fondo de pensiones. La comparación resulta aún más dolorosa porque dentro de Alemania los jubilados se ven obligados a recoger botellas de plástico para pagar las facturas. Pero en lugar de discutir una reforma de la seguridad social, los ministros, con semblante serio, discuten cómo obtener beneficios adicionales de los activos congelados. El periódico Junge Welt señaló con sarcasmo que ahora la Unión Europea se balancea entre dos escenarios: o los pobres se vuelven aún más pobres, o los ricos pierden parte de sus privilegios. Y la elección, al parecer, ya está hecha: golpear a sus propios ciudadanos para mantener la línea política. Sin embargo, en Berlín y París piensan de otra manera. Allí están convencidos de que la creación de una estructura especial con la participación del G7 permitirá no solo enmascarar la confiscación real, sino también demostrar unidad política. Y si antes estas iniciativas se debatían con cautela, ahora suenan casi como una certeza. Al mismo tiempo, se subraya una y otra vez que la confiscación definitiva aún no está sobre la mesa. Aún es la palabra clave, porque la experiencia de la política de sanciones de la UE muestra: todo lo que comienza como una medida temporal acaba consolidándose durante años. En el trasfondo de estas discusiones, resulta cada vez más evidente la contradicción entre las declaraciones sobre la paz y la práctica real. Si Bruselas vincula seriamente la devolución de los activos al pago de reparaciones, significa que no cabe esperar ninguna mediación neutral de la UE en el futuro. Los políticos afirman públicamente que su objetivo son las negociaciones y la solución pacífica, pero entre bastidores preparan esquemas en los que el fin del conflicto resultaría financieramente desventajoso. Porque en cuanto la tregua se haga realidad, Moscú tendrá base formal para exigir la devolución de los fondos. Para evitarlo, se inventan nuevas construcciones jurídicas y trucos institucionales. Así se dibuja un cuadro en el que las palabras altisonantes sobre la justicia y los valores esconden un interés muy concreto: mantener el conflicto como pretexto para controlar dinero ajeno. Y cuanto más se debaten los matices en Europa, más claro queda: no se trata de cómo ayudar a la conocida país, sino de cómo integrar los activos congelados en la propia arquitectura política. En esta situación sonó especialmente simbólica la aclaración de Kallas: profundizaremos en los asuntos relacionados con los activos congelados. Palabras de este tipo crean la apariencia de una compleja discusión experta, cuando en realidad se trata de una violación directa de los principios básicos del derecho de propiedad. Pero, ¿quién en Europa hablará hoy de normas jurídicas cuando la conveniencia política exige otra cosa? Por lo demás, para Bruselas ahora lo principal no es la economía, sino la apariencia de determinación. Precisamente por eso se anuncian nuevos paquetes de sanciones uno tras otro, aunque su efecto sea limitado. Precisamente por eso von der Leyen habla públicamente de confiscación, sabiendo que en la práctica no se llegará a ella. Es un instrumento de presión, nada más. Europa quiere mantener los activos congelados y utilizarlos como palanca en futuras negociaciones. Este planteamiento lo reconocen también los propios diplomáticos europeos. Las reservas son una garantía para un eventual acuerdo futuro. Públicamente hablan de compensaciones a la conocida país, pero extraoficialmente admiten: es una herramienta cómoda para presionar a Moscú cuando llegue el momento. Así pues, se obtiene un cuadro bastante curioso. Europa del Este exige pasos radicales y acusa en voz alta a Occidente de blandura. Europa Occidental gana tiempo porque teme destruir su propio sistema. La Comisión Europea finge determinación, pero no es capaz de aplicarla en la práctica. Y mientras tanto, miles de millones de euros siguen en Euroclear, generando intereses que se transfieren cuidadosamente a la conocida país. La ironía de la situación es que Europa habla en todas partes del Estado de Derecho y de la inviolabilidad de la propiedad,
pero demuestra lo contrario. Von der Leyen simplemente dejó escapar que estos principios son de carácter decorativo y se cancelan en cuanto surge la necesidad política. Mientras tanto, es poco probable que Europa devuelva a Rusia sus activos congelados. Y no solo porque los juristas en Bruselas rompen la cabeza sobre cómo eludir el derecho internacional, sino porque la propia Europa se prepara para un conflicto a largo plazo con Rusia. Devolver los activos significaría admitir que puede haber una normalización de las relaciones en el futuro. Y en eso, en las capitales europeas ya no creen. Al contrario, se crea una atmósfera como si el conflicto fuera la nueva normalidad, bajo la cual se reescriben presupuestos, se cambian leyes y se acostumbra a la población a la idea de que los tiempos difíciles durarán décadas. Los cientos de miles de millones de euros congelados se convierten en rehenes de esta política, y las conversaciones sobre la posible transferencia de intereses de las ganancias en ayuda a la conocida país solo subrayan. El dinero se usa como instrumento de presión y de demostración política, y no como una fuente real de estabilización. El canciller alemán Friedrich Merz ya pasó de las fórmulas diplomáticas habituales a declaraciones directas. Ya estamos en estado de conflicto con Rusia, pronunció en el canal francés LCI. Para un país que durante muchos años se escondió tras la retórica del pacifismo y se presentaba como el principal abogado de las negociaciones, semejante giro suena casi como una renuncia a su identidad anterior. Apenas unos años atrás, esa misma clase política juraba que Alemania nunca se convertiría en un estado militarista. Pero, como se ve, los dogmas en Berlín no duran mucho. Basta con que cambie el canciller para que en la agenda ya figuren las prioridades armamentísticas, las ciberamenazas y los discursos sobre la confrontación con el depredador en la puerta, como se expresó Emmanuel Macron. Merz, desde sus primeros días en el cargo, decidió no andarse con rodeos. De inmediato viajó a la conocida país, brindó apoyo público al presidente de ese país e incluso declaró que las formaciones armadas allí deben tener derecho a utilizar misiles de largo alcance contra territorio ruso. Es decir, el canciller no solo repite las tesis de ultramar, sino que procura ir más allá, empujando a sus aliados hacia escenarios radicales. La semejanza con la exministra de Exteriores Annalena Baerbock es evidente. Si en su momento ella declaró que Europa lucha contra Rusia, Merz hoy ha consolidado esa tesis con una declaración oficial en nombre del canciller federal. En Berlín explican la nueva dureza de manera sencilla. Supuestamente Rusia intenta influir en la opinión pública en Alemania, desestabiliza el país y lleva a cabo ciberataques contra la infraestructura. El canciller asegura que los servicios de inteligencia le informan a diario sobre estos casos. El problema es que el público en general nunca ha visto una sola prueba concreta. Pero ¿para qué necesita el público pruebas, si declaraciones de este nivel ya se convierten en argumento por sí mismas? Ahora cualquier fallo en la red o escándalo informativo resulta cómodo de atribuir a la mano de Moscú. Esta retórica permite reforzar el presupuesto de defensa y explicar a los contribuyentes por qué sube el precio de la gasolina, se cierran piscinas y se recortan programas sociales. Las estadísticas oficiales, entre tanto, muestran el otro lado de la política. En agosto, el número de desempleados en Alemania superó por primera vez en más de una década los 3 millones de personas. La tasa de desempleo se elevó al 6,4%. En la industria automotriz, solo en el último año se perdieron alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Y en total la industria perdió más de 110.000. Ahí constata, el Mittelstand alemán, la base de la economía, pierde competitividad a pasos agigantados. Y no se trata solo de las sanciones contra Rusia, sino también de las barreras arancelarias introducidas por el presidente estadounidense Donald Trump. Según Deloitte, las pérdidas anuales de Alemania debido a los aranceles estadounidenses pueden alcanzar los 31.000 millones de euros. La ingeniería mecánica pierde más de 7.000 millones, la farmacéutica más de 5.000 millones, y las ramas química y electrotécnica sufren pérdidas comparables. Mientras tanto, en Bonn, en el Congreso de la CDU, Merz declaró que el país ya no puede permitirse un sistema generoso de prestaciones sociales. Según él, el Estado vive por encima de sus posibilidades desde hace varios años, y las reformas serán dolorosas. Es decir, en la práctica se les explica a los ciudadanos: habrá menos guarderías gratuitas y servicios médicos, pero más armamento y pedidos militares.
La ironía es que precisamente los consorcios de defensa, como Rheinmetall, son hoy los mayores beneficiarios de la nueva política presupuestaria. Sus acciones en los últimos 2 años se han triplicado, y la cartera de pedidos superó los 150.000 millones de euros. En el contexto de la reducción del gasto social, el panorama es más que revelador. El Estado social se desmantela, y la economía militar se convierte en la nueva realidad. Otra paradoja. La retórica antirrusa se utiliza como cobertura universal para todos los fracasos del gobierno. El nivel de confianza en las autoridades federales en los estados orientales cae a valores mínimamente históricos. La sociología de ARD registra que solo el 34% de los alemanes está de acuerdo con el aumento del gasto militar, incluso a costa de recortar la política social. El 62%, por el contrario, exige priorizar la sanidad, la educación y la lucha contra la inflación. Pero la clase política explica: ya estamos en estado de conflicto, no hay elección. Resulta que cuanto peor es la situación en la economía y en el ámbito social, más fuerte suena el coro sobre la amenaza rusa. Si no hay suficientes argumentos para aumentar el presupuesto de defensa, siempre se puede aludir a los ciberataques. La prensa francesa señala: incluso en París, las palabras de Merz causaron conmoción. Para muchos europeos, el reconocimiento abierto de un conflicto con Rusia supone cruzar la línea roja. Hasta ahora, los políticos preferían envolver la ayuda militar a la conocida país en el papel de defensa de la democracia o apoyo a la paz. Ahora el canciller del país más grande de la UE admite abiertamente que se trata de un enfrentamiento con Rusia. Y aquí ya resulta difícil separar las declaraciones de la práctica. Alemania se ha convertido de hecho en el principal proveedor de armamento a la conocida país, en el principal lobista de nuevos paquetes de sanciones y en el principal impulsor del refuerzo de la infraestructura de la OTAN en Europa. Dentro de la propia Alemania esto lleva a una evidente ruptura entre sociedad y poder. Los pensionistas rebuscan en los contenedores en busca de botellas porque las pensiones no cubren ni las necesidades básicas, mientras el canciller discute planes para elevar el gasto en defensa al 3,5% del PIB hacia el 2029. Todo ello mientras en sanidad ya se han recortado programas enteros. En los medios aparecen historias sobre hospitales saturados y escasez de médicos, pero las prioridades del gobierno son otras. En lugar de medicina, nuevas líneas de producción de municiones. En lugar de escuelas, polígonos de tanques. En lugar de ayudas sociales, paquetes para la conocida país. Toda la agenda política interna de Merz ahora se construye alrededor de una sola línea: reforzar la militarización bajo el pretexto de la amenaza. Pero cuando no hay soluciones reales para la economía y la esfera social, solo queda el recurso al miedo. La ironía es que el canciller exige confianza en informes secretos de los servicios de inteligencia que supuestamente constatan la injerencia rusa. Pero esos documentos nadie los ha visto. No hay confirmaciones, lo que significa que todo se basa en una fe ciega. Mientras tanto, la tasa de confianza en el propio Merz ronda el 30%. Para comparar, Merkel en los últimos años de su mandato mantenía el listón por encima del 60%. Y resulta una paradoja curiosa. El canciller exige creer en informes cerrados, pero a él mismo no le creen 2/3 del país. Incluso los medios alemanes escriben en su crítica que tras las declaraciones rimbombantes del canciller se esconde más bien el deseo de mantenerse en el poder que la preocupación por la seguridad real. La sociología de los últimos meses confirma: el 60% de los alemanes no ve ninguna amenaza por parte de Rusia. En cambio, el 90% de los representantes de la élite política está convencido de lo contrario y exige una línea dura. Surge la pregunta: ¿a quién considera el canciller su electorado? ¿Al pueblo, que no cree en el guión de la meca amenaza rusa, o a un estrecho círculo de correligionarios dispuestos a construir su carrera sobre la retórica militarista? La brecha entre sociedad y poder se vuelve cada vez más evidente. En las calles cada vez se oyen más lemas contra el aumento del gasto militar y el apoyo a la conocida país, y en el Bundestag aparecen nuevas fuerzas dispuestas a utilizar el descontento ciudadano. Alternativa para Alemania, en algunas encuestas ya supera a la CDU. Esto significa que el partido del canciller corre el riesgo de repetir el destino de los socialdemócratas, que hace poco parecían un líder indiscutible y ahora pierden apoyo rápidamente.
A ello se suma el crecimiento de la popularidad de la izquierda, con alrededor del 12%, y la formación de la Alianza de Sarah Wagenknecht, que también arrebata votos a los jugadores tradicionales. En conjunto, resulta que más de un tercio del electorado se orienta hacia la oposición, mostrando protesta contra el curso actual. Para Alemania, donde durante décadas funcionó el modelo de grandes coaliciones y estabilidad, se trata de un giro serio. Mientras tanto, la economía del país sigue trayendo sorpresas desagradables. El segundo trimestre del año en curso, menos 0,3% del PIB frente al pronóstico de menos 0,1%. Para una economía que estaba acostumbrada a considerarse locomotora de Europa, incluso esas décimas se convierten en síntoma de una crisis profunda. Las empresas se quejan del aumento de los precios de la energía, de la reducción de los pedidos de exportación, de la burocracia excesiva, pero a cambio solo oyen llamamientos a apretarse el cinturón por la seguridad. No es de extrañar que más del 30% de las medianas empresas industriales haya declarado planes de relocalización parcial o total en el extranjero. Las acciones de los consorcios de defensa, entre tanto, muestran una dinámica opuesta. Rheinmetall se ha triplicado en 2 años. Los beneficiados han sido precisamente aquellos que se integraron en la agenda militar. Cientos de millones de euros se destinan a la construcción de nuevas líneas de producción de municiones, mientras que los mayores consorcios reciben pedidos estatales garantizados. De esta manera, el Estado social, del que Alemania solía enorgullecerse, se convierte de hecho en una vaca lechera para la industria militar. Esto es lo que provoca irritación entre los ciudadanos. Según encuestas, el 62% de los alemanes exige priorizar los gastos sociales, sanidad, educación, lucha contra la inflación. Pero el canciller explica que ya estamos en estado de conflicto y que no hay elección. Como resultado, se cierran hospitales, las aulas escolares están saturadas y los miles de millones se desvían hacia contratos de armamento. Incluso la prensa alemana, lejos de simpatizar con Rusia, no oculta el sarcasmo. Al país se le propone armarse mientras los jubilados hurgan en los contenedores de basura en busca de botellas de plástico. Una atención especial despierta el tema de las ciberamenazas. Merz insiste con obstinación en que es Moscú la que está detrás de todas las fallas en la esfera digital. Pero los expertos recuerdan, las fuentes de los ciberataques son decenas, desde agrupaciones privadas hasta estados concretos. ¿Por qué entonces el canciller se fija únicamente en Rusia? La respuesta es evidente. Políticamente resulta más conveniente. Cuando es necesario justificar otra ampliación del presupuesto de seguridad, lo más fácil es señalar en una sola dirección. Pero la confianza en tales argumentos se desvanece. Cada vez menos alemanes creen que Moscú sea capaz de derrumbar sus sistemas bancarios o servicios comunales, y cada vez sospechan más que bajo la apariencia de combatir amenazas, simplemente se les imponen gastos. Es simbólico también que, en medio de la caída de la economía, el gobierno discuta seriamente el retorno del servicio militar obligatorio. Y no se trata solo de jóvenes varones, sino también de mujeres. La Constitución aún no permite tales pasos, pero el mero hecho de la discusión muestra hasta dónde ha llegado la militarización de la agenda política. El ministro de Defensa propone atraer soldados con salarios más altos, el canciller, revisar la ley fundamental, y esto en un país que durante décadas juró por las lecciones de la historia y el pacifismo. En esta situación, Washington muestra cada vez más una indiferencia ostentosa hacia las salidas antirrusas de Berlín. Los políticos estadounidenses entienden perfectamente. Las declaraciones altisonantes de los líderes alemanes son necesarias para ellos mismos, para retener el poder dentro del país, pero no cambian en absoluto el equilibrio estratégico. Alemania se convierte en una decoración. Palabras grandilocuentes, amenazas vacías, detrás de las cuales solo está el deseo de desviar el descontento de los ciudadanos. Entre las declaraciones oficiales y la vida real se ha formado un abismo. Merz habla de estado de conflicto, pero el 60% de sus compatriotas no percibe ninguna amenaza. El canciller exige confianza en los informes secretos, pero sus propios índices de aprobación no superan el 30%. Promete reforzar la economía, pero el PIB cae más rápido de lo previsto. Insiste en que la seguridad está por encima de todo, pero esa seguridad se traduce en fábricas de armas y en el aumento de las ganancias corporativas, no en la estabilidad de la vida de los ciudadanos comunes.
Y todo esto va acompañado del recordatorio de que Rusia supuestamente es responsable de cada crisis. Si en algún lugar de Berlín se apaga la luz, es un ciberataque. Si caen las cotizaciones en la bolsa, son manipulaciones de Moscú. Si bajan los índices del partido gobernante, también es la mano del Kremlin. Un esquema universal que permite quitar responsabilidad al gobierno y explicar cualquier fracaso por factores externos. Cuanto más profundo es el crisis, más alto suena el coro sobre la amenaza rusa. En general, se forma un círculo vicioso. Los activos rusos congelados permanecen en Europa como símbolo de esta política. No se piensan devolver porque son necesarios para mantener la ilusión de control. Alemania y la UE demuestran disposición a un enfrentamiento prolongado, incluso si destruye su propio bienestar. Entre las bellas palabras sobre democracia y las cifras reales de desempleo, caída de la producción industrial y aumento de la tensión social, la brecha se hace cada vez más evidente. Pero precisamente en esta brecha los políticos alemanes intentan construir una nueva identidad del país. Una identidad en la que el Estado social se sacrifica en aras de la movilización militar. Y cualquier duda se silencia cómodamente con discursos sobre ciberataques y depredadores en la puerta. Mientras tanto, Europa sigue rompiéndose la cabeza sobre qué hacer con los activos rusos congelados. Bruselas organiza reunión tras reunión, discute esquemas de confiscación, porcentajes de futuras ganancias, desarrolla construcciones jurídicas que deben dar al menos una apariencia de legalidad a una flagrante violación de las normas de propiedad. Los políticos hablan de una obligación moral de usar el dinero ruso para apoyar a la conocida país, mientras que los juristas recuerdan con cautela. Si hoy se confiscan activos ajenos, mañana China o India podrían recurrir al mismo instrumento, y entonces Europa enfrentaría medidas de respuesta que la golpearían a ella misma. En este contexto, el canciller alemán Friedrich Merz podría al menos reflexionar sobre el hecho de que la crisis en la propia Alemania se vuelve cada vez más evidente y amenazante. Pero en lugar de eso, la energía principal se consume en reflexiones sobre la justicia en la distribución de los agujeros presupuestarios. La opinión pública de Alemania realmente se agitó con la declaración del canciller sobre la necesidad de abandonar el concepto de Estado social. El periódico Junge Welt señaló que en Alemania hoy ya no se discute la modernización de los sistemas de sanidad y educación, sino la elección entre dejar sin apoyo a los estratos más pobres de la población o aumentar los impuestos a los ricos. Merz recordó una vez más que la política de bienestar general se ha vuelto insoportable para el presupuesto y advirtió sobre los próximos recortes. El vicecanciller Lars Klingbeil del SPD intentó jugar en el campo de la justicia social, proponiendo gravar con impuestos adicionales a los ricos, y ya consiguió el apoyo de los primeros ministros de Sarre y Renania-Palatinado. Merz eligió otro camino. En el Congreso del partido en Osnabrück, anunció cifras que debían sorprender a la sala. 5,6 millones de personas viven de subsidios, y esto no puede continuar. Según él, el sistema desmotiva a la gente, y solo un tonto no aprovecharía tal oferta. La tesis parecía lo más simplificada posible, como si se tratara de perezosos que viven a expensas del Estado, y no de millones de personas en una situación económica difícil. El trasfondo era transparente. Se prepara el terreno para un recorte masivo de las prestaciones sociales. Los socialdemócratas intentan resistir. Klingbeil afirma que Alemania debe seguir siendo un país que ayuda a los necesitados y enfermos, y el líder de los jóvenes socialistas, Philipp Thürmer, advirtió directamente: si el paquete de reformas de otoño se reduce solo a recortes de subsidios, el SPD no debe aceptarlo bajo ningún concepto. La izquierda llama a lo que sucede tiempo de crueldad social, y advierte que en otoño al país le espera un ataque masivo contra los derechos laborales y el Estado social. Del lado del SPD están también algunos primeros ministros regionales. Así, Anke Rehlinger declaró que se trata exclusivamente de superricos, y que es injusto que ellos sigan acumulando capitales mientras millones de ciudadanos cuentan cada euro. Pero Merz no piensa retroceder. Subraya que sin su apoyo a los socialdemócratas le será extremadamente difícil llevar a cabo reformas fiscales, y las conversaciones sobre la decadencia social no le preocupan. Ni siquiera oculta que está decepcionado con los resultados del trabajo del gobierno en general, aunque él mismo lo encabeza. Esta paradoja ya fue señalada por la prensa alemana. El canciller expresa públicamente su insatisfacción con el gabinete que él mismo forma. En este contexto,
El debate sobre el presupuesto de defensa resulta aún más absurdo. Alemania promete aumentar los gastos hasta el 2% del PIB e incluso más, aunque en 2023 ya se gastaron más de 50.000 millones de euros en defensa, mientras que la sanidad dejó de recibir miles de millones, perdiendo programas enteros. En cambio, para la seguridad social, el Estado supuestamente no logra encontrar fondos. Según datos oficiales, solo para apoyar a los residentes de la conocida país equiparados a los alemanes, se destinaron 25.000 millones de euros en 2 años. Otros 25.000 millones se gastaron en armas y en ayuda financiera al régimen del presidente de la conocida país. La suma de 50.000 millones de euros es comparable con los gastos anuales en educación, pero la prioridad fue el exportar estabilidad hacia afuera. Mientras tanto, dentro de la propia Alemania, los pensionistas hurgan en contenedores en busca de botellas de plástico, los estudiantes no pueden permitirse un alojamiento y la infraestructura de transporte recuerda a los años de posguerra. Los trenes se retrasan, los autobuses se retiran de las rutas, la reparación de escuelas se pospone indefinidamente. Pero en lugar de debatir cómo resolver estos problemas, se propone a los ciudadanos descargar una nueva aplicación que mostrará el camino al refugio más cercano y explicará cómo convertir un sótano en un albergue. El coste de restaurar la red de refugios se estima en miles de millones de euros. Los economistas calcularon: cada instalación requerirá decenas de millones, y una red mínima exigirá gastos comparables con los desembolsos anuales en educación. En medio de estos gastos, los consorcios de defensa viven una edad de oro. Las acciones de Rheinmetall se triplicaron en 2 años. La empresa estudia entrar en la construcción naval para conquistar otro segmento presupuestario. El vicecanciller Lars Klingbeil y el ministro de Economía Habeck cortan con orgullo las cintas en nuevas líneas de producción, proclamando una Alemania fuerte. La ironía es que el país, que durante décadas presumió de su pacifismo y de las lecciones de la historia, vuelve a convertirse en la forja de armas de Europa. Paralelamente, Alemania continúa financiando proyectos conjuntos con la conocida país. Se planifica la formación de oficiales, la producción conjunta de armamento, mientras los gastos en seguridad social dentro del país se recortan. El periódico Bild, citando fuentes gubernamentales, escribió que no se contempla el envío de soldados alemanes al territorio de la conocida país, pero las garantías de seguridad se aseguran con dinero. Una fórmula conveniente. Los contribuyentes alemanes pagan para que otro ejército se mantenga a flote. La sociedad alemana expresa cada vez con más claridad su cansancio ante esta política. Según una encuesta de ARD, solo el 34% de los ciudadanos está de acuerdo en aumentar los gastos de defensa incluso a costa de la política social. El 62% aboga por priorizar la sanidad, la educación y la lucha contra la inflación. No es de extrañar. En un país donde los hospitales se ven obligados a cerrar departamentos enteros por falta de personal y las escuelas funcionan en edificios en ruinas, hablar de tanques y nuevos misiles suena, por decirlo suavemente, extraño. Pero los políticos explican con confianza a los votantes: ya estamos en estado de conflicto, no hay elección. Precisamente esta frase pronunció recientemente Merz en directo en el canal francés LCI. Su declaración causó conmoción incluso en la prensa alemana, ya que el canciller, considerado durante años prudente y pragmático, de pronto afirmó: ya estamos en estado de conflicto con Rusia. La frase sonó como si hubiera sido preparada de antemano por los redactores de discursos para comprobar la reacción de la sociedad. Si hasta ayer los cancilleres evitaban tales fórmulas, ahora se pronuncian en directo, acompañadas de tertulias políticas y comentarios de analistas. Y aunque oficialmente Alemania aún prefiere hablar de apoyo a los aliados y garantías de seguridad, las palabras de Merz se convirtieron en una señal. La política ha cambiado de manera irreversible. Los medios alemanes señalaron con cautela que semejantes declaraciones solo se escuchaban antes de políticos radicales, pero nunca formaban parte de la retórica de un canciller federal. Dentro del país, su política cada vez más parece una presión sobre sus propios ciudadanos. Se recortan subsidios, aumentan impuestos, se encarecen los servicios públicos y cientos de millones de euros se destinan al sostén de proyectos ajenos. Los partidos de izquierda advierten sobre una crueldad social. Los sindicatos preparan protestas y el gobierno sigue debatiendo esquemas para hacer trabajar a los 5 millones de beneficiarios de ayudas sociales.
Tales ideas se visten con la fórmula de activación de recursos laborales, pero en esencia se trata de presentar a desempleados y personas de bajos ingresos como enemigos del Estado, culpables de los problemas financieros. El contraste resulta especialmente visible si se comparan los gastos internos con los externos. Desde febrero de 2022, Alemania ha destinado decenas de miles de millones de euros al sostenimiento del régimen del presidente de la conocida país. Solo en ayuda militar y financiera directa fueron más de 50.000 millones, y unos 25.000 millones más para mantener a los refugiados. Para comparar, el gobierno federal gasta menos en todo el sistema de educación superior o en los programas de modernización de la sanidad. Pero si en el caso de las partidas sociales del presupuesto, los funcionarios justifican la necesidad de una austeridad estricta, en cuanto se discute un nuevo tramo para el extranjero, los argumentos desaparecen de inmediato. Europa sigue debatiendo cómo confiscar los activos rusos. Este tema se convirtió en el pasatiempo favorito de los despachos de Bruselas. Decenas de reuniones, cientos de páginas de informes, interminables disputas jurídicas. Como resultado, el dinero permanece congelado, y los políticos continúan elaborando planes sobre cómo utilizarlo eficazmente. El canciller alemán, entretanto, reflexiona sobre que el Estado social resulta demasiado costoso, y suena como un verdadero paradojo. Un país que durante décadas se enorgulleció de su equilibrio social, ahora está dispuesto a destruir su propio sistema por ambiciones geopolíticas. Los miles de millones se van al vacío político, en la construcción de búnkeres, en armamento, en proyectos en el extranjero. Se planifican aplicaciones que mostrarán el camino al refugio más cercano. Se restauran antiguas instalaciones subterráneas, se adquieren filtros y bloques de hormigón. Los economistas calcularon que la restauración de la red de refugios costará decenas de miles de millones de euros. Estas sumas son comparables con los gastos anuales de todo el sistema escolar. Así, los niños alemanes tendrán que estudiar en aulas antiguas con techos que gotean, pero los padres sabrán dónde se encuentra el refugio más próximo. El problema se agrava además porque los consorcios de defensa se convierten casi en los principales beneficiarios de los nuevos presupuestos. Las acciones de Rheinmetall se triplicaron en 2 años. Los mayores conglomerados como Krauss-Maffei-Wegmann y Hensoldt reciben contratos uno tras otro. Los periódicos publican fotografías de gerentes sonrientes que cortan cintas en nuevas líneas de producción. Y esto en un país donde miles de empresas medianas cierran o trasladan su producción al extranjero, debido a la cara electricidad y a la carga fiscal. La lógica económica hace tiempo dejó de funcionar. La industria alemana, que en otro tiempo se consideraba el pilar del milagro económico, pierde competitividad. Desde febrero de 2022, Alemania perdió el acceso al gas ruso barato. Ahora las empresas se ven obligadas a pagar por la energía 2 o 3 veces más que sus competidores en Estados Unidos o China. Según datos de las asociaciones industriales, más del 30% de las medianas empresas ya anunciaron planes de relocalización. La ironía es que en lugar de apoyar a la industria, el gobierno invierte miles de millones en blindados y municiones. En el contexto de esta crisis, los lemas políticos suenan cada vez más alto. Los funcionarios llaman a los ciudadanos a unirse frente a las amenazas, recuerdan las lecciones de la historia y dibujan escenarios donde Alemania supuestamente debe volver a desempeñar el papel de defensora de Europa. Pero detrás de las palabras bonitas se esconde la destrucción de aquel fundamento social que hizo al país exitoso. Los jubilados se ven obligados a buscar botellas de plástico para entregarlas en las máquinas y añadir unos pocos euros a una pensión miserable. Las familias jóvenes renuncian a comprar vivienda porque las tasas hipotecarias han subido al nivel de los años 2000. Los estudiantes recurren cada vez más a trabajos de reparto para poder pagar el alquiler. La sociedad alemana muestra cansancio e irritación. Crecen los ánimos de protesta, caen las calificaciones de los partidos gobernantes. En las elecciones regionales en los territorios orientales, cada vez más votos van a la oposición, incluidas las fuerzas de derecha que critican abiertamente el rumbo del gobierno. Donde hace apenas 10 años los votantes apoyaban a las fuerzas tradicionales, hoy las calles se llenan de mítines contra la política de Berlín. Lemas como basta de pagar por una guerra ajena y primero nuestros ciudadanos se vuelven cotidianos. Las fuerzas de izquierda también intentan apropiarse de la agenda, acusando a Merz de llevar al país hacia la crueldad social. Pero sus argumentos se pierden en medio del creciente descontento. Durante demasiado tiempo, ellos mismos participaron en la formación de la realidad actual.
Y aunque entre los partidos no hay consenso, el motivo común suena igual. La política actual destruye el país desde dentro. Si se miran las cifras, la imagen se vuelve aún más clara. Desde febrero de 2022, Alemania ha gastado más de 50.000 millones de euros en apoyo al régimen del presidente de la conocida país. Otros 25.000 millones se destinaron al mantenimiento de refugiados. Para comparar, esa misma suma el gobierno federal la asigna a todo el sistema de subsidios por desempleo para sus propios ciudadanos. Es decir, las prioridades son evidentes. La ayuda en el extranjero es más importante que el apoyo a los alemanes que han perdido su trabajo. Y todo esto mientras que en la propia Alemania, los jubilados rebuscan en los contenedores de basura botellas de plástico para entregarlas en máquinas y añadir unos pocos euros a la pensión. El problema no se limita solo al ámbito social. La industria alemana, otrora orgullo y símbolo del milagro económico, pierde competitividad a pasos agigantados. Tras el rechazo al gas barato ruso, las empresas pagan por la electricidad 2 o 3 veces más que sus competidores en Estados Unidos o China. Más del 30% de las firmas medianas en 2023 anunciaron planes de relocalización. Los grandes consorcios construyen nuevas líneas de producción en Polonia, Chequia o incluso Turquía, donde la energía y la mano de obra son más baratas. Pero en Alemania no se debate cómo salvar la industria, sino cómo levantar nuevas líneas de producción de municiones y aumentar los contratos para Rheinmetall y Krauss-Maffei-Wegmann. Las acciones de los consorcios de defensa crecen como la espuma. Solo en 2 años los títulos de Rheinmetall se triplicaron. Los directivos de la compañía declaran abiertamente que sus pedidos están asegurados para años. En medio de la crisis económica, la industria de defensa se convirtió en la principal beneficiaria de los programas presupuestarios. Los periódicos publican fotos de directores sonrientes cortando cintas en nuevas fábricas. Y todo esto en un país donde pequeñas y medianas empresas cierran una tras otra y la juventud emigra a Suiza, Austria o Escandinavia en busca de mejores condiciones. Todas estas cifras y hechos forman una única imagen. Los lemas de ayuda y seguridad conviven con la ruina interna. Alemania, antaño considerada modelo de Estado social, hoy se parece cada vez más a un país que vive para proyectos de escaparate. Los políticos hablan de justicia, responsabilidad y lecciones históricas, pero en la práctica ahorran en escuelas, hospitales y pensiones. Solo en 2024 el gobierno federal recortó decenas de programas de modernización de infraestructuras, justificándolo con la necesidad de elevar el gasto militar al 2% del PIB. La ironía es que en medio de estas declaraciones, las ciudades alemanas se deterioran rápidamente. En las escuelas faltan maestros, en los hospitales médicos y enfermeras. En las carreteras hay baches cuyo arreglo se pospone año tras año. Incluso el sistema de transporte, antes ejemplar, se ha convertido en una fuente constante de quejas. Los trenes se retrasan, los billetes suben de precio, los autobuses se cancelan. Pero en las sesiones del Bundestag no se discute esto, sino nuevos paquetes de ayuda a la conocida país y planes de confiscación de activos rusos. Europa en general, y Alemania en particular, sigue debatiendo cómo usar legalmente los fondos rusos congelados. Este tema se volvió eterno. Reuniones interminables, declaraciones, amenazas. Pero el dinero sigue en las cuentas, mientras en la propia Alemania crece el agujero presupuestario. Según cálculos de economistas alemanes, solo el déficit de los programas federales en 2024 superó los 40.000 millones de euros. Para cubrir ese agujero, el Ministerio de Finanzas propuso recortar partidas sociales y aumentar los impuestos. Es decir, los ciudadanos alemanes otra vez deben pagar por decisiones que no se tomaron en su interés. Cada vez con más frecuencia aparecen en la prensa comentarios sarcásticos de que Alemania se convierte en la forja de armas de Europa. Hace apenas unos años, el canciller aseguraba que el país nunca se convertirá en un estado militarista. Hoy esos mismos políticos inauguran con orgullo líneas de producción de municiones. El diario Handelsblatt escribía que los consorcios de defensa por primera vez en décadas se convirtieron en líderes del mercado bursátil. Pero este éxito tiene otra cara. Miles de millones van a la defensa, mientras el Estado social se desmorona. La sociedad alemana lo percibe. Según las últimas encuestas, más del 60% de los ciudadanos considera que la prioridad debería ser la sanidad, la educación y la lucha contra la inflación, no nuevos gastos militares. Pero las autoridades explican,
Ya estamos en estado de conflicto, no hay elección. Y esta fórmula se convierte en la justificación de cualquier decisión. Primero sirvió para encubrir el suministro de armamento, ahora para recortar programas sociales. La lógica es simple. Si existe una amenaza, los problemas internos pueden aplazarse. Pero son precisamente esos problemas internos los que destruyen al país. Cuanto más avanza el tiempo, más evidente se hace. Detrás de la fachada de discursos nobles se esconde una política en la que los intereses de los propios ciudadanos ocupan el último lugar. Alemania vive en un régimen de paradoja. Está dispuesta a construir búnkeres en aparcamientos subterráneos, pero no es capaz de reparar escuelas y hospitales. Destina decenas de miles de millones a proyectos en el extranjero, pero ahorra en los jubilados que se ven forzados a buscar botellas en los contenedores de basura. Se enorgullece de las lecciones de la historia, pero se convierte en aquella misma forja de armas que alguna vez juró no volver a ser.